Desde pequeña, Masa tenía una visión particular de lo que era una familia. Nunca se había detenido a pensar que las personas son diferentes y que viven de maneras diversas. Por eso, la pequeña Masa quedó tan asombrada cuando se enteró de que algunos niños tenían un papá. ¿Qué es un papá? Masa nunca tuvo uno. Fue criada únicamente por su madre, que además ya era mayor, demasiado incluso para ser abuela, y a quien Masa más bien cuidaba en lugar de ser cuidada por ella. Para Masa, una familia consistía en una madre, un hijo y la anciana que vivía en la habitación de al lado. Le tomó mucho tiempo comprender que no todas las familias eran como la suya. El mundo de Masa se tambaleó cuando comenzó a ir a la guardería, donde hizo amigos, conoció a otros niños y descubrió, sorprendida, que no todos vivían como ella. La mayoría de los niños de su grupo tenían papá, abuelos, hermanos, e incluso tíos y tías. Masa pensaba que solo podía haber un padre. ¿Qué significaba eso de tener dos? Le parecía absurdo. Crecía y cada día aprendía algo nuevo sobre esa figura mística llamada papá. Masa no tardó en preguntar a su madre cuando regresaban a casa de la guardería. «Mamá, ¿tienes papá?» En ese momento, su madre, una mujer joven y hermosa llamada Marina, apretó los labios. Se detuvo, se agachó frente a la niña y respondió. «Mi papá, tu abuelo, se fue poco después de que yo naciera. Mi mamá, tu abuela, también se fue». Marina miraba al vacío, como si se preguntara dónde estarían ahora. «Se han ido de este mundo. ¿Cuándo me los vas a presentar?», insistió Masa, pero Marina negó con la cabeza. Había esperado que esa conversación sucediera mucho más tarde. «No podré presentártelos, cariño. Ya no volverán». «Mamá, ¿y yo tengo papá?», preguntó Masa, ignorando la tristeza en la voz de su madre. Marina suspiró profundamente, se levantó y tomó a su hija de la mano. «Todos tienen papá, todos menos yo», murmuró Masa. Marina apretó la mano de su hija, pensando que esta conversación llegaba mucho antes de lo que había esperado. «Tú también tuviste uno, pero se fue. Es como mamá». Marina se rascó la nuca, luchando por encontrar las palabras adecuadas. No todos los padres son buenos, algunos pueden ser malos. La curiosidad de Masa seguía viva, pero Marina decidió desviar la conversación. «¿Y cómo te va en la guardería? ¿Qué hay de nuevo? Descubrí que casi todas mis amigas tienen papá, y yo no». «¿Por qué?», insistió Masa. «Porque no existe», respondió Marina con voz cansada. «Vamos, apurémonos». Masa soltó la mano de su madre y corrió un poco hacia adelante, levantando la mirada hacia el cielo. Sabía que pronto comenzaría a llover, y mientras observaba las nubes de tormenta acercarse lentamente, miró también hacia el bosque, donde el viento empezaba a susurrar entre los árboles. Luego entrecerró los ojos para ver el lago cercano. Masa había nacido y crecido en un pueblo, y en esa etapa de su vida no tenía ni idea de la existencia de ciudades con edificios altos que parecían tocar las nubes, ni de mares y océanos lejanos. Nunca había imaginado esos lugares. Para Masa, su aldea se encontraba en el borde del mundo, custodiada por nubes de tormenta. Después de la lluvia, una densa niebla envolvía el pueblo, aislándolo del resto del mundo. Tal vez, pensaba Masa, su papá estaba en algún lugar escondido en esa niebla. Marusia estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de que su madre ya la había alcanzado. Con una mezcla de ingenuidad y terquedad, le dijo a su madre: «Todo el mundo tiene un papá, y yo quiero el mío. Quiero tener mi propio papá». «Masa», la llamó su madre, «vamos a casa. La abuela Nadia nos está esperando». «¿Por qué?», preguntó Marusia, pensativa. «Seguro que tiene hambre. Pero es adulta, que coma sola». «Marusia, no todo es tan fácil como crees», respondió Marina, con un tono que reflejaba tanto resignación como preocupación. «¿Por qué todo el mundo tiene un papá y yo solo tengo una abuela?», preguntó Marusia casi llorando. «Yo también quiero un papá, y estoy cansada de la abuela. Que se vaya». Durante años, Marusia había intentado encontrar respuestas a sus preguntas.
Le dolía profundamente que le faltara algo que los demás niños parecían tener sin esfuerzo. La envidia, y hasta una cierta amargura, empezaban a arraigarse en su corazón. Masa deseaba con todas sus fuerzas ser como los demás, que su papá la recogiera de la guardería, mientras su abuela Nadia los esperaba en casa para cenar juntos. Pero parecía que a su madre no le importaba. Masa creció, terminó la guardería y comenzó el primer curso en la escuela del pueblo. El pueblo era tan pequeño que no conoció a ningún niño nuevo, la clase estaba formada por los mismos niños con los que había crecido en la guardería. Sin embargo, cuanto más los conocía, más fuerte se hacía la envidia en el corazón de Masa. Esa envidia se convirtió en el núcleo de su personalidad. Deseaba desesperadamente tener lo que los demás tenían. Con el tiempo, Masa comenzó a preguntarse por qué la casa de su mejor amiga, Nastia, era grande y bonita, mientras que su propia casa parecía que podría derrumbarse con una simple brisa. ¿Por qué sus compañeras de clase merendaban sándwiches de jamón, mientras ella solo tenía zanahorias y manzanas? A medida que Masa crecía, se daba más cuenta de lo diferente que era del resto de la clase, y esa diferencia le causaba un profundo malestar. Un día, mientras volvía a casa de la tienda, donde su madre la había enviado a comprar mermelada para hornear bollos para la abuela Nadia, Masa se sentía consumida por la envidia. La abuela Nadia, que estaba enferma y ya no era capaz de cuidarse sola, empezaba a ser una carga para ella. Mientras sostenía el paquete de mermelada, observó con envidia cómo una clienta delante de ella compraba un bolso nuevo y elegante. Masa sintió un dolor profundo, el sentimiento de ser siempre insuficiente. De repente, alguien la llamó. ¿Marusia? Hola, Masa. Marusia se dio la vuelta al escuchar su nombre, arrugando la nariz de disgusto. Qué molesto le resultaba que la llamaran por ese apodo que tanto detestaba. ¿Por qué no podían llamarla María? María sonaba mucho más elegante, después de todo, era el nombre de la esposa del rey francés Luis, mientras que Marusia le recordaba a la vaca del vecino. Con el ceño fruncido, Masa encontró a quien la había llamado y se quedó paralizada de asombro. Delante de ella estaban dos figuras, su compañera de clase, Oxanka, y una chica de su edad a la que no conocía. Masa no tenía idea de quién era, en su pueblo, por lo general, todos se conocían. Oxanka y su amiga se acercaron a Masa, pero antes de que pudieran decir algo, ambas se miraron y comenzaron a reírse. Masa sintió como la ira le subía por dentro. Eso no es verdad. Lo es. Tu mamá te llama así que ese es tu verdadero nombre, Masa, dijo Oksana. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Respondió Masa, sacudiendo su hombro con irritación. Tengo prisa. Oksana, al darse cuenta de que podía haber ofendido a su amiga, cambió su expresión. Lo siento, de verdad lo siento, dijo, casi balbuceando. Masa asintió con la cabeza de manera regia, ignorando la disculpa de Oksana, pero no pudo evitar preguntar quién era la desconocida. Quería presentarte a mi amiga Katia, dijo Oksana, recuperando su tono alegre. Ekaterina, para ser exactos, añadió la chica, haciendo una reverencia exagerada, como si fuera una emperatriz. Katia, repitió Masa, sorprendida. ¿Por qué no te he visto antes? Porque es una chica de ciudad, respondió Oksana con orgullo, antes de que Katia pudiera decir algo. Vive en la ciudad, repitió con aire de superioridad. Katia sonrió con suficiencia y añadió. Sí, vivo en la ciudad. Masa, sin darse cuenta, frunció los labios. Katia era claramente diferente a las chicas del pueblo, llevaba una diadema adornada con cerezas de plástico brillantes, sujetando su melena en su lugar, y zapatillas deportivas idénticas a las que Masa había visto en la televisión y que tanto había deseado tener. Sus polainas de colores llamativos asomaban por debajo de una falda plisada, y su suéter parecía tan suave que Masa apenas podía resistir el impulso de tocarlo, aunque nunca lo haría. En ese momento, Masa ya odiaba a esta chica de ciudad. ¿Y por qué has venido aquí?, preguntó Marusia entre dientes. Oksana rió nerviosamente, intentando suavizar la tensión. Katusa vino a visitarme, dijo con aire jactancioso. Nos conocemos desde hace tiempo. Oksana levantó la barbilla con orgullo, mientras Masa desviaba la mirada.
Había estado pensando en esto durante muchas noches, desde que se enteró. Daba vueltas en la cama como una princesa sobre un guisante, a veces incluso llorando. ¿Por qué Oksana se mudaba a la ciudad y ella no? Tal vez era porque Oksana tenía un papá. La envidia de Merazke hacia su amiga se había convertido en odio. Los padres de Oksana tenían una gran casa en la empresa y hasta un coche, y, por supuesto, Oksana tenía un padre. Un hombre alto, con unos ojos particularmente inteligentes. Masa sabía que el padre de Oksana había conseguido un puesto importante en la ciudad, había comprado un piso allí y había trasladado a toda la familia. Oksana había ido a la ciudad muchas veces de niña, traía regalos de allí e incluso se quedaba a dormir, y ahora se mudaban definitivamente. Masa estaba terriblemente celosa. ¿Y por qué no me lo habías contado?, dijo en voz alta. No lo recuerdo, respondió Oksana con indiferencia. Fingiendo un bostezo, Masa expresó su total indiferencia y preguntó con desdén. ¿Y qué se hace en esa ciudad tuya? Oksana, con un brillo soñador en los ojos, respondió emocionada. Puedes ir al cine, a los cafés, hay ropa increíble, juguetes y comida exótica. Además, hay mucha gente y edificios altísimos, y también un bosque. Bueno, aquí también hay un bosque, murmuró Masa. Katia, intrigada, preguntó. ¿Te gusta el bosque? Sí, respondió Masa, frunciendo el ceño. Pero sigo sin entender por qué has venido. Vine a visitar a Oksana. Mis padres me dejaron venir, contestó Katia, un poco avergonzada de admitir que, en realidad, nunca había estado allí antes. Masa, sintiendo que su corazón latía con más fuerza, intentó mantener la compostura. Se sentía incómoda al confesar que nunca había estado en la ciudad, pero no iba a admitirlo. En lugar de eso, decidió mentir. Yo también he estado en la ciudad, afirmó, tratando de sonar convincente. Katia ensanchó los ojos, sorprendida. ¿De verdad? Pero, ¿cómo? Si tu mamá no tiene coche. El rostro de Masa se enrojeció de vergüenza y rabia. Sentía que cada palabra de Katia era una punzada en su orgullo. No importa, replicó Masa, apretando los labios y buscando desesperadamente una respuesta que no la hiciera parecer patética. Me voy. ¿Por qué?, preguntó Katia. ¿Por qué no lo admites? No estoy mintiendo, exclamó Masa, tratando de sonar firme. Y no me llames Marusia. Oksana, sin darse cuenta del dolor que estaba causando, comenzó a cantar burlonamente. Marusia, Marusia, gatita Marusia. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Masa. Oksana, al notar la reacción de su amiga, miró a Katia, pero ésta no parecía entender la gravedad de la situación. Vamos, siempre nos estamos burlando la una de la otra. No es para tanto. Intentó justificar Oksana. Katia, con una expresión seria, agregó. No creo que Masa esté riendo. Masa permaneció inmóvil, con la bolsa de mermelada apretada bajo sus dedos, mientras su rostro se endurecía lentamente. Oksana, finalmente comprendiendo el daño que había causado, se sintió avergonzada. Masa. ¿Qué te pasa? No eras así cuando éramos pequeñas. ¿Tú tampoco?, gritó Masa, con los ojos llenos de rabia. Y ya déjame en paz. Dicho esto, Marusia salió corriendo hacia su casa, cruzó la parcela y cerró la puerta de un portazo. Una vez dentro, dejó caer la bolsa al suelo y rompió a llorar desconsoladamente. Subió corriendo a su habitación, se tiró en la cama y enterró la cara en la almohada, sollozando sin control. ¿Por qué ella y su madre no tenían nada? Ni coche, ni dinero, ni siquiera un papá. Si Masa tuviera un papá, tal vez todo sería diferente. Lloró durante mucho tiempo, hasta que, agotada, se quedó sin aire y rodó de espaldas. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, deslizándose hasta sus oídos. Se levantó lentamente y se dirigió hacia la ventana, mirando los altos pinos mientras pensaba en lo que había ocurrido. Oksana tenía razón, cuando eran más jóvenes, no se ofendían por cosas pequeñas. No había vergüenza en lo que antes las hacía reír.
Entonces, ¿qué había cambiado? Después de reflexionar, Masa llegó a una conclusión: todo era culpa de su madre. Se levantó con determinación, decidida a confrontarla y decirle exactamente lo que pensaba. ¿Por qué los padres de Oksana le habían dado un nombre normal y a ella no? Además, Katia era tan hermosa. Marusia, en cambio, no encajaba. Pero ahora, ya no le importaba. Confiada, se puso de pie, decidida a enfrentar lo que viniera. Masa fue a la cocina en busca de su madre, pero no la encontró. En su lugar, estaba sentada la abuela Nadia, ocupando la silla que, en su mente, le pertenecía a su padre. El resentimiento que había ido acumulando estalló en un pensamiento amargo: la abuela tenía la culpa de haber ocupado el lugar de su papá. No me llames así, no te atrevas, advirtió Masa con voz temblorosa. O si no, Marusenka. Oh, cariño, respondió la abuela Nadia, sorprendida. No te entiendo. No me entiendes y no me llames Marusia. Lo siento, querida. ¿Cómo prefieres que te llame? María, entonces, dijo con frialdad. De acuerdo, María. ¿Qué te pasa? Te escuché golpear la puerta, parecía que estabas muy molesta. ¿Qué ha sucedido? Preguntó la abuela, con preocupación en la mirada. Masa respiraba agitada, con el corazón desbocado, como si acabara de salir del agua. Sacudió la cabeza y golpeó con la palma de la mano una silla cercana, frustrada por todo lo que sentía. María, ven, siéntate conmigo. Cuéntame qué te ha pasado. Alguien te ha hecho daño, ¿verdad? Desde que era pequeña, Masa había pasado mucho tiempo con su abuela. Nadia solía leerle cuentos de hadas y la ayudaba a hacer manualidades, tejía para ella, y cuando Masa era bebé, salían a pasear juntas. Pero con los años, la salud de la anciana se fue deteriorando. Ahora, su madre a veces tenía que ayudarla a moverse, y cada vez era más difícil salir a caminar con ella. Aunque Masa entendía que la abuela estaba envejeciendo, la impotencia de la situación le llenaba de ira. La próxima vez no voy a venir a verte, te odio. Gritó Masa, mientras Nadia se aferraba a ella, desconcertada. ¿Por qué? ¿Qué he hecho mal? Preguntó la abuela, con una expresión dolida. Porque ocupaste el lugar de papá. Si no hubieras estado tú, yo habría tenido un papá como todos los demás. La abuela Nadia la miró con una mezcla de tristeza y confusión. ¿Por qué crees que serías como todos los demás si tuvieras un papá? Masa no tenía una respuesta para esa pregunta, pero no le importaba. Estaba cegada por su propia frustración. Marusia, no le grites a la abuela. Dijo su madre, apareciendo en la cocina con una mirada de reproche. Masa se tapó los oídos con ambas manos y lanzó una mirada furiosa a su madre. No me llames así, por enésima vez. Pidió con desesperación. Sentía que nadie la entendía, ni su madre ni su abuela. En su mente, todo era culpa de ellas. Eres la abuela Nadia, y te odio. Las odio a las dos. Sollozó Masa antes de salir corriendo hacia su habitación. Los años pasaban rápidamente, sus compañeros de clase crecían, y el mundo a su alrededor cambiaba, pero Masa no se sentía mejor. Aunque había aprendido a acostumbrarse a su vida, siempre se sentía como una extraña en su propio mundo. Mientras los padres de sus compañeros les enseñaban a conducir o llevaban a las niñas de compras a la ciudad, Masa no tenía esas experiencias. Ni siquiera sabía lo que era ir de compras, solo había escuchado esa palabra en la televisión, nunca había estado en la ciudad. La envidia hacia sus amigas crecía día a día, alimentando su descontento. Estaba harta de su casa destartalada, de la cocina vieja y mal cuidada, de los platos desportillados y la mesa tambaleante que apenas se mantenía en pie. Incluso la ropa parecía cansada, lejos de ser nueva. Las latas de pepinillos en conserva, que su madre insistía en guardar, parecían a punto de descomponerse en moho. Masa se sentía como la persona más miserable del mundo, atrapada en una vida que parecía no ofrecerle ninguna esperanza de cambio. Maslow deseaba irse a la ciudad y dejar atrás, de una vez por todas, esa pobreza que la ahogaba.
La abuela Nadia se había vuelto bastante mala con los años, había envejecido, claro, y Marusa estaba harta de todo. Tenía la firme intención de dejar atrás ese pueblo y empezar una nueva vida. Un día, Marusa estaba sentada en casa, como de costumbre, después de haber terminado sus deberes. Planeaba salir a dar un paseo, aunque aún no había decidido a dónde iría. El clima era agradable, así que se puso un jersey y se dispuso a salir. Sin embargo, su madre, siempre regañona, la detuvo a medio camino. ¿A dónde vas, Marusia?, preguntó, con ese tono que siempre la irritaba. Aunque en el pasado hubiera deseado responderle con algo escandaloso, más allá estaba demasiado acostumbrada a esos reproches como para molestarse en responder de la misma manera. Aún así, el disgusto era evidente en su mirada. No voy a comer, dijo Masa, poniendo los ojos en blanco y soltando un largo suspiro. ¿Por qué eres así?, replicó su madre, con frustración. Todos los niños ayudan a sus madres. Es lo normal. Las madres suelen agradecerles a sus hijos, incluso a Nastia le dan dinero cuando lava los platos, contestó Masa, alzando la voz. Masenka, cariño, sabes que el dinero escasea. No tenemos para eso, dijo su madre, mirando avergonzada hacia otro lado. Nunca en mi vida me has dado dinero de bolsillo, exclamó Masa, furiosa. Debería darte vergüenza no haberme dado una infancia normal. Su madre, herida por esas palabras, intentó mantener la compostura. Lo siento, pero estás alimentada, vestida y calzada. ¿Alimentada con remolacha?, gritó Masa. Ya no puedo comer más eso, y mi ropa. No puedo ni mirarme al espejo. La tensión creció en la habitación, hasta que su madre, con voz severa, dijo: Marusia, antes de que oscurezca, por favor, ve al cañón detrás del lago a recoger setas porcini. Ha llovido mucho y debería haber bastantes. Haré una sopa. No quiero, respondió Masa, cruzando los brazos. Lo entiendo, pero necesitamos algo para comer. Haré una sopa de setas y patatas. Además, el fin de semana iremos a pescar, como cuando eras niña, ¿te acuerdas? Masa empezó a moverse inquieta, como si la atacaran los mosquitos, y gritó con desesperación. Estoy harta de todo esto. Vete tú. A mí no me gustan las setas, quiero aguacate, no tus apestosas setas. No tenemos aguacates en la tienda, pero en el pueblo sí. Podemos ir allí el fin de semana, hay un autobús, intentó calmarla su madre. No necesito nada de ti, gritó Masa, interrumpiendo. Si tanto te gustan las setas, vete tú. Yo puedo ir, respondió su madre, levantando la barbilla, pero entonces te quedarás aquí, con la abuela Nadia. Es lo mismo de siempre, murmuró Masa, resignada. La abuela está débil, pero sigue siendo parte de nuestra familia, continuó su madre. Nadie puede escapar de la vejez. Nos toca ayudarla. Tú has gastado toda tu juventud en ella, y yo he gastado toda mi infancia, ¿y todo para qué?, respondió Masa, con amargura. Por suerte, su madre no llegó a oír la sincera respuesta que ella tenía en mente. Nadia, desde su habitación, llamó con voz quebrada. Marinochka, te necesito. Su madre cruzó los brazos bajo el pecho y miró a Masa con decisión. ¿Ayudarás a tu abuela o irás a por setas? Con un grito de frustración, Masa accedió. De acuerdo, iré a por tus malditas setas. Sin decir más, agarró su cesta y su cuchillo y salió de casa, refunfuñando todo el camino. Estaba increíblemente molesta, cansada de todo y de todos. Mientras caminaba hacia el bosque, Masa no podía dejar de pensar en cómo deseaba escapar de allí, para no volver jamás. No quería recordar su infancia, ni siquiera como un mal sueño. Como un mal sueño, Masa apartó esos pensamientos y, casi de inmediato, vio un gran claro lleno de rebozuelos. Siempre le habían encantado, pero después de esa pelea con su madre, apenas podía pensar en comerlos. Aún así, comenzó a recogerlos. Su madre no se había equivocado, había muchísimos, y en poco tiempo llenó la cesta por completo.
Decidió que ya era suficiente y se dirigió de nuevo a su camino. Llegó al lago y se sentó en el puente, mientras los mosquitos zumbaban a su alrededor. El sol se ponía lentamente sobre el horizonte, pero la vista ya no le traía la paz que solía sentir. Estaba harta de todo, deseando escapar a ese otro mundo que veía en las portadas de las revistas de moda, altos edificios, grandes tiendas, luces de la ciudad. Mash. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Marussia puso los ojos en blanco antes de darse la vuelta. Era Vanje, un compañero de clase. Él se acercó y se sentó a su lado, observando con interés la cesta de setas. ¿Has ido a recoger setas? Qué lista eres, comentó con una sonrisa. ¿Por qué no me llamaste? Me gusta ir a recoger setas. Por lo menos tú vas con tu padre, respondió Masa, sin mucho entusiasmo. Vanje se rascó la nuca, desconcertado por la respuesta. No lo entiendes, dijo Masa. De acuerdo, aceptó Vanje, sonriendo. ¿Y qué vas a hacer con las setas? Mi madre las cocinará, respondió ella de forma breve. Vanje parecía querer continuar la conversación, pero no sabía cómo. Finalmente, preguntó. ¿Y qué te gusta a ti? No me gustan las setas. A mí sí, dijo Vanje. Eres igual que mi abuela, ella es la única en la familia que no la soporta. Marussia, entonces, recordó una conversación de su infancia, cuando le había preguntado a su madre por su padre. Su madre le había dicho que el abuelo se había ido después de que la abuela. Ahora Masa se daba cuenta de que simplemente habían muerto, pero en aquel entonces, solo se preguntaba a dónde habían ido. Nunca conoció a sus abuelos, y por alguna razón, su madre nunca se lo había explicado bien. Aunque, a decir verdad, ya no le importaba. Vanje, al verla pensativa, la interrumpió. ¿Estás bien? Preguntó. Espera un momento, respondió Masa, sacudiendo la cabeza. ¿Sabes? Nunca lo había pensado antes, pero... ¿Nadia realmente es mi abuela? ¿Cómo que no lo es? Preguntó Vanje, frunciendo el ceño. Tú siempre la has llamado así. Sí, la llamo abuela Nadia, pero, no lo sé, dijo Masa, sintiendo un extraño vacío en su pecho. Algo no encaja. Nunca había pensado en esto. Vanje la miró, confuso, mientras Masa intentaba ordenar sus pensamientos. Había algo que no cuadraba, y ese pequeño detalle comenzó a sembrar en ella más dudas que respuestas. ¿Quién es la abuela Nadia? ¿Por qué vive con nosotros? Masa repitió la pregunta con insistencia, sintiendo cómo la confusión crecía dentro de ella. Vanje, igualmente sorprendido, respondió. Siempre pensé que Nadezhda Nikolayevna era la madre de tu mamá. Todo el mundo lo cree, pero, ¿y si no es así? Tu madre te contó que su madre murió, ¿verdad? Sí, me lo dijo. ¿Por qué mentiría sobre eso? Replicó Masa, aunque las dudas empezaban a aflorar en su mente. No sé, pero es extraño que tu madre nunca la llame, mamá. Siempre la llama por su nombre y patronímico, añadió Vanje. Masa lo pensó por un momento y se dio cuenta de que Vanje tenía razón. Algo no cuadraba. De repente, se levantó de un salto, agarró su cesta de setas y, sin más palabras, se despidió apresuradamente de Vanje. Tengo que irme. Adiós, dijo, antes de salir corriendo hacia su casa. No recordaba la última vez que había tenido tanta prisa por volver a casa. Normalmente, evitaba estar allí todo lo posible, pero esta vez la necesidad de respuestas la empujaba hacia el hogar. ¿Quién era la abuela Nadia, si no era realmente parte de su familia? ¿Por qué vivía con ellas? Al llegar a casa, irrumpió en la cocina y gritó. Mamá, ven aquí. Su madre asomó la cabeza desde la puerta, sorprendida por los gritos. Merazke, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas así? ¿Ha ocurrido algo? Preguntó, con preocupación en la voz. Sí, ha pasado algo. Masa miró a su madre con ojos decididos. ¿Por qué vive la abuela Nadia con nosotros? El rostro de Marina se tensó al escuchar la pregunta. Su expresión se endureció,
como si le hubieran golpeado con algo inesperado. ¿Qué quieres decir? La abuela Nadia siempre ha vivido con nosotros. Bueno, en realidad, nosotras hemos vivido con ella. Esta es su casa, respondió Marina, tratando de mantener la calma. Marusia, ¿qué te pasa últimamente? Respóndeme. ¿Quién es ella para ti? Porque, personalmente, no es mi abuela. Mi abuela murió, ¿no es así? Sí, tu abuela murió antes de que nacieras, asintió Marina, visiblemente incómoda. Le falló el corazón. No me importa, respondió Masa, con una frialdad que sorprendió incluso a ella misma. Las palabras de Masa dolieron profundamente a su madre. Con voz temblorosa, Marina replicó. Me doy cuenta de que nunca la conociste, pero podrías elegir mejor tus palabras. Después de todo, estamos hablando de mi madre, tu abuela. ¿Qué puedo hacer si no me importa ni ella ni el abuelo? Respondió Masa, sin detenerse a medir sus palabras. Pero en ese momento, algo hizo que Masa reconsiderara su tono. Sin embargo, aún tenía una pregunta más, la que realmente la inquietaba. Entonces, ¿quién es esa Nadia? No la llamaré más abuela. Respóndeme. Marina suspiró, sabiendo que no podría esquivar la verdad por más tiempo. La abuela Nadia es, nuestra pariente. Es tu tía abuela, respondió finalmente, sabiendo que era hora de hablar claro. Masa abrió los ojos de par en par. ¿Qué quieres decir? ¿Y mi padre? ¿Dónde está él en todo esto? Marina hizo una pausa, evitando la mirada inquisitiva de su hija. No hay padre, Masa. Es hora de que sepas la verdad. ¿Cómo que no hay padre? Masa estaba estupefacta. ¿Me has estado mintiendo todo este tiempo? No te mentí, replicó Marina. Solo, no te lo expliqué. Dijiste que no tenía padre. Gritó Masa, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. ¿Dónde está? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Marina suspiró, sintiendo el peso de la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Pensé que lo entendías, pero ahora veo que no. Eres lo suficientemente mayor para saberlo. Marina finalmente se armó de valor. Tu padre se fue antes de que nacieras. Por eso la abuela Nadia está aquí, porque sin él, necesitábamos a alguien. Masa no podía creer lo que escuchaba. Su mundo, ya frágil, parecía desmoronarse ante la revelación. ¿Por qué nunca me contaste la verdad? Susurró, sintiendo que todas sus certezas se desvanecían. Porque quería protegerte, respondió Marina, con lágrimas en los ojos. Masa se quedó en silencio, procesando todo lo que acababa de descubrir. Sabía que nada volvería a ser igual. El silencio se apoderó de la habitación mientras Masa procesaba la historia de su madre. Las palabras de Marina resonaban en su mente, mezclándose con la rabia y la frustración que sentía. Entonces, ¿mi padre no era el mejor de los hombres? Masa repetía las palabras, casi como si intentara convencerse de lo que acababa de escuchar. Pero en su interior, algo la empujaba a culpar a su madre más que a él. No lo era, respondió Marina, tratando de mantener la calma. Pero en ese momento, pensé que tenía que intentar que todo funcionara por ti, por nuestra familia. Masa, sin embargo, estaba más enfocada en lo que veía como la cobardía de su madre que en las acciones de su padre. Tú solo pensaste en ti misma. Gritó Masa, incapaz de contener la ira. Me llevaste de un lado a otro, sin pensar en lo que realmente importaba. Me enseñaste a vivir en mentiras, y ahora quieres que lo acepte todo así, como si nada. Marina bajó la cabeza, sintiendo el peso de las palabras de su hija, pero no podía negar la verdad. Lo hice lo mejor que pude, Masa. Estaba sola, tenía que cuidar de mi madre, de ti, y de alguna manera, también terminé cuidando de la abuela Nadia. No fue fácil, pero lo hice. Masa bufó con incredulidad. ¿Y todo este tiempo me has ocultado la verdad? ¿Por qué no me dijiste nunca quién era en realidad la abuela Nadia? ¿Por qué tenías que cargar con ella? ¿Por qué no la echaste también?
Porque ella no tenía a nadie más, respondió Marina suavemente. Su familia la abandonó, y cuando tu padre se fue, yo no podía simplemente dejarla en la calle. Me acostumbré a cuidarla, y al final, la acepté como parte de nuestra vida. No podía abandonarla, Masa. No soy tan cobarde como crees. Pero no es nuestra responsabilidad, replicó Masa, todavía furiosa. ¿Por qué siempre tienes que ser la que lo hace todo por los demás? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Marina se acercó a su hija, mirándola a los ojos con tristeza. Lo sé, Masa. Sé que he cometido errores, pero todo lo que hice fue pensando en ti, en nuestro futuro. Tal vez no lo entiendas ahora, pero algún día lo harás. La vida no siempre es justa, pero hacemos lo que podemos para sobrellevarla. Masa no respondió de inmediato. La ira aún ardía dentro de ella, pero debajo de esa rabia, empezaba a surgir una comprensión dolorosa. La vida de su madre no había sido fácil, y aunque no estaba de acuerdo con todas sus decisiones, no podía negar el sacrificio que había hecho. Finalmente, Masa suspiró, cansada de la lucha interna. Supongo que ahora ya no importa, ¿verdad? Dijo con un tono resignado. Marina asintió, agradecida de que su hija al menos parecía estar empezando a entender. No, Masa. Lo que importa ahora es que sigamos adelante, juntas. Y que aprendamos de todo esto, para no repetir los mismos errores. Masa miró a su madre y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un pequeño destello de empatía. Tal vez su madre no era tan cobarde después de todo, solo una mujer que había hecho lo mejor que podía en una situación imposible. El descontento de Masa era palpable mientras procesaba la realidad de su situación. Sentía una mezcla de rabia y frustración hacia su madre, no solo por la historia de su padre, sino también por la presencia constante de la abuela Nadia en su vida. A pesar de los esfuerzos de Marina por explicar sus acciones, Masa estaba decidida a no ceder. «Mamá, eres estúpida», exclamó Masa con furia. «Llevas más de 16 años cuidando a una anciana que no tiene nada que ver con nosotros. Si no hubiera estado en casa, habría habido mucho más dinero para la familia». Marina, con los labios temblando, trató de mantener la compostura, pero su voz denotaba el dolor de sus palabras. «Ayudé a un hombre en apuros. Si pudiera retroceder en el tiempo, haría lo mismo. Solo te digo que eres estúpida. De verdad, mamá, eres la típica idiota de pueblo. Tienes a una abuela abandonada en casa y te gastas el dinero en ella. No deberías haberte apuntado a esto ni haberla echado con tu padre. Tu padre era un hombre horrible y la abuela Nadia no se merecía ser tratada así», dijo Marina, con tristeza en la voz. «Ella siempre te quiso, te leía cuentos, jugaba contigo. Yo soy la única que no tiene parentesco con ella. Pero tú sí. No me importa. Mándala fuera». «Por favor, dime que estás bromeando», pidió Marina, con lágrimas en los ojos. «No estoy bromeando. Tú y esa abuela habéis arruinado toda mi vida. El resto del año no fue bien». Masa estalló. «Después de que me enterara de los detalles sobre Nadezhda Nikolayevna, dejé de ayudar en casa. No hacía lo que me pedías y no hablaba con la abuela Nadia por principio. Me enfadé. Finalmente terminé la escuela y me fui corriendo a New Life en cuanto me dieron el diploma». Con una pequeña bolsa de ropa, Masa abordó el primer autobús que la llevara a la ciudad. La vida en el pueblo le parecía una prisión, y estaba decidida a cambiar su destino. La ciudad ofrecía una nueva oportunidad, y Masa se matriculó en el instituto, ansiosa por empezar una nueva etapa. A pesar de que su madre le había dado una suma de dinero considerable, Masa no quería pensar en ello. Sentía que su madre debería haber tomado más responsabilidad por sus decisiones. Estaba decidida a estudiar logística, una carrera que no conocía pero que ofrecía oportunidades que en el pueblo nunca hubiera tenido. Mientras disfrutaba de su nueva vida en la ciudad y se adaptaba a su nuevo entorno, recibió llamadas constantes de su madre, preocupada y ansiosa por saber cómo estaba. «¿Por qué me llamas?», contestó Masa, molesta. «Estás volviéndome loca». «Eres mi hija», le explicó su madre, «necesito saber cómo estás».
Estoy preocupada por ti. Masa, frustrada, respondió con frialdad. La próxima vez que vengas, estaré ocupada. No pienso volver. Apenas salí de allí. No voy a regresar. Marina suspiró pesadamente, dándose cuenta de la distancia creciente entre ellas. El resentimiento y la tristeza estaban marcando un abismo difícil de cruzar, y aunque entendía las decisiones de su hija, no podía dejar de sentirse culpable y preocupada. Masa se encontró en una encrucijada emocional mientras escuchaba la voz de su madre al teléfono. La distancia y el resentimiento se mezclaban con un deseo de comprender mejor su pasado. La conversación se tornó hacia un tema inesperado. Te echo de menos. Puedes venir sola, pero solo por una hora. No puedo. La abuela Nadia no está bien. El recuerdo de esa vieja. Masa estaba a punto de colgar, pero se detuvo al escuchar la voz de su madre pidiendo que escuchara. Se dio cuenta de que había una pregunta que necesitaba hacer. Escucha, vivo en la misma ciudad que mi padre. No sé qué le pasó. ¿Cuál es la dirección? Ah, la calle Lenin, dijo la madre con largas pausas. Casa 10. Lo recuerdo bien. Es mi cumpleaños, el 10 del 10. Marina parecía cansada y resignada. Masa, ¿por qué quieres verlo? En realidad, no quieres verlo. ¿Qué te importa? Tú tuviste un padre. Marina suspiró profundamente. Lo recordaba bien desde el mismo día en que tu padre me decepcionó. Bueno, adiós. Masa colgó el teléfono con un sentimiento de incompletitud. Al día siguiente, decidió visitar la dirección que su madre le había dado. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la casa. Estaba ansiosa por conocer a su padre y, al mismo tiempo, luchaba contra la historia que su madre le había contado. Aunque Masa sospechaba que su madre podía haber exagerado, no podía evitar preguntarse si su madre tenía alguna culpa en el estado en que había quedado su padre. Cuando Masa llegó a la casa y tocó el timbre con mano temblorosa, la puerta se abrió lentamente. Frente a ella estaba un hombre flaco con el cabello rojo. «Papá, ¿eres tú?», preguntó Masa, con la expresión en su rostro llena de incertidumbre. El hombre la miró sin cambiar su expresión, sin mostrar ninguna sonrisa. Parecía más interesado en el timbre que en su visitante. Después de mucha persuasión y promesas de no quedarme mucho tiempo, era obvio que no le importaba quién era yo, dijo Masa. Me llamo Masa, soy hija de Marina, del pueblo. Crecí allí con tu madre, tu tía abuela Nadia. El hombre la observaba sin mucho interés. Eres como mi niña, dijo finalmente. Masa intentó sonreír y quiso abrazarlo, pero no se atrevió. El hombre, todavía distante, mencionó que conocía a su madre y a la tía abuela Nadia, pero su actitud seguía siendo indiferente. Mamá me dio esta dirección. Aún la recuerda. Dijo Masa. Marinka, por supuesto. Ella y yo solíamos salir de fiesta aquí cuando mis padres vivían, y ahora estás tú. ¿Vives sola? Sí, pero, ¿por qué has venido?, preguntó él. Masa no supo qué responder. La presencia de su padre era intrigante, pero el vacío en su interior crecía. Lo que más le preocupaba era la relación que su madre había tenido con él. Mi mamá dijo cosas malas de ti, murmuró Masa. No sé si son verdad, pero ni siquiera sabes lo que dijo. Marinka siempre miente. El hombre mostró un leve interés. ¿Puedes prestarme algo de dinero?, preguntó él. El dinero que su madre le había dado aún no se había acabado, y Masa, aunque insegura, asintió. Bueno, supongo. ¿Puedo quedarme contigo? Acabo de mudarme al barrio. Claro, dijo él, tratando de forzar una sonrisa. Puedes quedarte. A pesar de las reservas de Masa, aceptó la oferta y entró en la casa. La incertidumbre y el desasosiego llenaron el aire, mientras ella se preparaba para enfrentar un nuevo capítulo en su vida, marcado por la presencia de un padre del que sabía tan poco y por el peso del pasado que ella misma estaba intentando superar. Masa estaba frustrada y confundida después de su encuentro con su padre. Mientras le daba todo el dinero que tenía,
no pudo evitar preguntarse cuánto más necesitaría. La expresión de su padre no mostraba ni gratitud ni interés genuino. Contó el dinero con ojos codiciosos y le dijo que regresara en una semana. ¿Y cuándo me devolverás el dinero?, preguntó Masa, sin poder ocultar su preocupación. Vuelve dentro de una semana. Ahora tengo cosas que hacer, respondió él, con indiferencia. Bueno, tengo que irme, adiós. La puerta se cerró de golpe, y una ráfaga de aire mohoso con olor a alcohol golpeó la nariz de Masa, haciéndola arrugar el rostro. Tal vez su madre tenía razón sobre su padre, pensó, pero intentó apartar esos pensamientos de su mente mientras regresaba a su vida en la ciudad. La semana se alargó interminablemente para Masa, quien no podía esperar a verlo de nuevo. Imaginaba cómo su padre le devolvería más dinero del que le había prestado, cómo la abrazaría y le diría que la extrañaba, y cómo pasarían juntos todos los años que habían estado separados. Masa pensaba que la razón de su separación era su madre, que había vuelto loco a su padre, igual que a ella. Soñaba con una vida junto a él, lejos de la molesta y estúpida figura materna. Cuando la semana llegó a su fin, Masa volvió a la casa de su padre. Llamó al timbre, pero no hubo respuesta. Tocó de nuevo y acercó la oreja a la puerta, pero el silencio persistía. Tal vez él estaba trabajando, pensó Masa, y se apoyó en la pared, maldiciéndose por haber olvidado pedirle el número de teléfono. 40 minutos después, la puerta del vecino se abrió, y una anciana con una toalla en la cabeza salió. ¿Por qué te frotas la cabeza?, preguntó Masa. Estoy esperando a alguien, respondió la anciana. El padre de ese borracho se fue hace un par de días. Nos cruzamos por casualidad. Se jactaba de haber ganado dinero en algún sitio. ¿Dónde? No lo sé, son impredecibles. En cuanto entra el dinero, se van de juerga. Si nunca has estado con un tipo así, te advierto. Masa sintió una mezcla de vergüenza y desilusión. Quería decirle a la anciana que ese borracho era su padre, pero se sintió demasiado avergonzada para hacerlo. Enhorabuena, dijo la anciana. No volverás a verlo. Vete a casa, cariño. Olvídate de él cuanto antes. Después de aquella conversación, Masa intentó a menudo volver a casa de su padre para atraparlo, pero parecía haberse desvanecido. Finalmente, se dio cuenta de que no tenía sentido continuar buscando a alguien que claramente no tenía interés en su vida. Su ilusión se desmoronó y, con el corazón pesado, Masa decidió dejar atrás el sueño de una conexión con su padre, centrando su atención en seguir adelante con su vida en la ciudad. Masa continuó buscando a su padre, decidido a recuperar el dinero que le había prestado, pero lo que encontró fue una versión aún más lamentable de lo que ya conocía. Su padre estaba borracho como una cuba, apestando a alcohol. Masa, sin embargo, seguía aferrándose a la esperanza de que podrían vivir juntos, de alguna manera. Tienes que devolverme el dinero, le dijo Masa, con una determinación que contrastaba con el estado deplorable de su padre. Lo necesito. ¿Quién eres?, preguntó su padre bruscamente, sin mostrar la menor señal de reconocimiento. ¿Por qué no me dejas en paz? La actitud despreciativa de su padre y sus comentarios descarados sobre sus padres y la gente de su entorno hicieron que Masa se sintiera aún más decepcionada. Mi madre es la que te ha llevado a este estado, sollozó Masa, tratando de encontrar una conexión. Pero aún así, esperaba que pudiéramos recuperar el contacto. A pesar de sus esfuerzos, el contacto con su padre se volvió imposible. Él no le devolvió el dinero y Masa comenzó a desesperarse. La necesidad de sobrevivir y adaptarse a su nueva vida en la ciudad se hacía cada vez más apremiante. Tenía que trabajar como camarera por las tardes y asistir a clases por las mañanas, lo que le resultaba extremadamente difícil. Si hubiera tenido a dónde regresar, probablemente habría abandonado todo. Pero no quería volver al campo. Un día, cuando su madre volvió a llamarla para preguntar cuándo la visitaría, Masa le respondió que solo volvería a casa a través de circunstancias excepcionales. La presión de compaginar el trabajo y los estudios era abrumadora. Masa sentía que si no le hubiera dado el dinero a su padre, su situación sería mucho más sencilla. Sin embargo, ahora su único objetivo era sobrevivir.
Los estudios le parecían insoportablemente aburridos, y el trabajo agotador. Además, los profesores, especialmente uno que parecía tener una animadversión personal hacia ella, no ayudaban a aliviar su situación. En un examen con el mismo profesor de siempre, cuando éste descubrió que Masa estaba trabajando, le permitió volver a presentar el examen por segunda vez. Sin embargo, Masa seguía sin poder responder adecuadamente. Lo siento, siseó Masa entre dientes apretados. Estoy muy cansada del trabajo. Querida, ¿crees que eres la única que trabaja?, le respondió el profesor con desdén. Los estudiantes tienen tiempo para todo, van a conferencias, estudian para los exámenes. ¿Qué quieres? Masa bajó la cabeza, sin saber qué decir, y se disculpó de nuevo. El profesor negó con la cabeza, desalentado por su falta de progreso. El profesor, alzando la voz, cuestionó a Masa de manera despectiva. ¿Por qué levantas la cabeza, María? Estoy hablando de ti y de chicas como tú. ¿Por qué necesitas esta educación? ¿Acaso no perderás tu tiempo y, en última instancia, nuestro tiempo, en el instituto, sufriendo y ocupando el lugar de personas que realmente lo necesitan? ¿Alguna vez trabajarás de verdad o solo te casarás a la primera oportunidad y te colgarás del cuello de tu marido? Luego, darás a luz y sacudirás a tu madre para que te pase la pensión. ¿Entiendes? El profesor parecía sumido en sus propios resentimientos personales mientras lanzaba su diatriba. Masa ya no comprendía del todo lo que le decía. ¿Por qué vas a la escuela, María? Necesitas educación, ¿para qué demonios la necesitas? No la necesitas. Su corazón latía con fuerza ante las palabras hirientes del profesor. Intenta conseguir otro billete. Siento que puedo responder que no. Estarías mejor buscando un marido en lugar de estudiar. Es demasiado duro para ti. Haz espacio para un estudiante más prometedor, un estudiante varón. Ellos necesitan más apoyo. Masa apretó los labios y se mordió el interior de la mejilla, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Aunque sabía que algunos profesores se ablandaban ante las lágrimas de una estudiante guapa, ese no era el caso del profesor. Finalmente, Masa tomó un sorbo de su té y, a pesar de la voz temblorosa, respondió. Sabes, tienes razón. No me voy a rendir contigo ni con tus sermones. Prefiero encontrarme un buen hombre en lugar de seguir sufriendo aquí. Es obvio que tu mujer te dejó. Buena suerte con eso. Sonrió irónicamente y se despidió. No te deseo suerte. Recogió sus documentos del instituto y, en un momento de reflexión, se preguntó por qué había decidido presentarse en primer lugar. No le gustaba estudiar ni siquiera en la escuela, y se cuestionó cuál era el sentido de mudarse a la ciudad y seguir en el mismo trabajo. A pesar de todo, Masa no se arrepintió ni por un segundo de su decisión. Aunque tuvo que mudarse del albergue, encontró felicidad en su nuevo entorno. Había conseguido ahorrar algo de dinero y le comunicó a sus colegas su decisión. La suerte le sonrió y la vida de Masa dio un nuevo giro. Comenzó a trabajar a jornada completa y trató de contribuir en la medida de sus posibilidades. Las palabras del anciano profesor la habían herido, pero también había una pizca de verdad en ellas. A pesar de todo, Masa estaba decidida a salir adelante. En el trabajo, conoció a Oleg, un cliente frecuente del restaurante. Aunque Oleg no era un colega, sus visitas al restaurante llamaron la atención de Masa. Aunque al principio no le prestó demasiada atención, no era la primera vez que recibía miradas lujuriosas y palabras soeces de los clientes. Sin embargo, algo en Oleg captó su interés. A la mañana siguiente, y después de una semana de convertirse en un cliente habitual, Masa se dio cuenta de que Oleg no era solo un cliente más. Al principio, lo ignoró, pensando que sus amigos estaban exagerando, pero pronto los detalles se hicieron evidentes: un reloj caro, generosas propinas, y ropa de alta gama. Sus colegas le aconsejaron que lo observara más de cerca, y Masa, reconociendo la oportunidad, decidió actuar en consecuencia. Empezó a sonreír coquetamente a Oleg, dándole un trato especial y riendo con entusiasmo a sus chistes, lo que hacía que otros clientes notaran su interés. El juego de seducción entre ellos creció y Oleg, decidido, le pidió una cita.
Así comenzó una historia de amor entre la sencilla campesina y el seguro de sí mismo comandante de aviación. Oleg tenía un piso lujoso, un coche elegante e incluso una dacha, pero Masa, con firmeza, se negó a visitar su propiedad de campo. Para ella, la vida en la ciudad y la relación con Oleg eran una oportunidad que no pensaba dejar pasar. Lo abrazó con fuerza y aceptó su propuesta de matrimonio sin dudarlo. Dejó su trabajo y se mudó con su prometido, comenzando los preparativos para la boda con entusiasmo. Durante los preparativos, Oleg frunció el ceño al ver la lista de invitados que Masa había escrito a mano. Tras revisarla varias veces, lanzó una mirada de sorpresa a su amada. ¿Dónde están tus invitados?, preguntó, señalando con el dedo un par de nombres. Alina, Lisa y Rita son tus camareras. Solo tienes 3 invitados y tienes 50 personas en la lista. ¿Dónde están tus padres y parientes? Masa se encogió de hombros. No voy a invitar a ese paleto a nada en mi vida. Oleg frunció el ceño aún más. Puedo entender por qué no quieres invitar a tus compañeros de clase, pero tus padres deben estar presentes. Los padres tienen que estar ahí. Masa respondió con desdén. ¿Qué padre? Puedes intentar encontrar a mi padre, pero está borracho en algún lugar. Y no quiero conocer a mi madre, me ha arruinado toda la vida. Oleg, sorprendido, abrió la boca antes de recomponerse y abrazar a su novia con ternura. Masa, no sabía lo difícil que ha sido para ti. Tuviste una infancia dura, y tu madre, bueno, yo sé cómo era. Ella bebía y no se comportaba bien. No la conocía en persona, pero entiendo el dolor que eso debe haber causado. Masa, tocada por la empatía de Oleg, se sintió aliviada de poder compartir su dolor y empezar una nueva etapa de su vida con alguien que realmente la comprendía. Ella sacudió todo su cuerpo, arruinó toda mi infancia con sus exigencias y reproches por su pobreza. ¿Puedes creer que colocó a una abuela en nuestra casa y ha estado con ella toda mi vida? Por eso crecí en la pobreza. Oleg miró a su prometida con una expresión de total incomprensión. Ya sabes, la pobreza no es algo de lo que avergonzarse. Yo también he pasado por eso y nunca culparía a mi madre por ello. ¿Qué abuela? ¿De qué estás hablando? Masa hizo un gesto con la mano, cansada de discutir. No quiero, ni siquiera quiero hablar de eso. Oleg asintió, un poco frustrado. Bueno, Marusia, deberíamos llamar a tu mamá de todos modos. Es tu madre. Estará bien. Si no estás preparada, podemos posponer la boda. Me duele el corazón por esto. Masa sonrió con culpabilidad. Oleska, ¿qué le pasa a tu mamá? Mamá está bien. La invitaremos, pero la alojaremos en un motel en las afueras de la ciudad. Tú lo pagarás. Masa, puedo pagarle un hotel en el centro. Sabes que el dinero no es un problema. No, está bien. En cuanto la veas, lo entenderás. Aunque reacio, Oleg cedió a las exigencias de Masa. Fue desagradable, pero la novia estaba tan emocionada por el hecho de que su madre, un verdadero estorbo, finalmente estaría presente en la boda. Oleg se preguntaba si realmente había algo de lo que Masa debía estar tan molesta. Aunque no había escuchado nada terrible sobre la infancia de Masa, decidió comprobarlo por sí mismo. No había tiempo para más discusiones. El restaurante estaba decorado justo como Masa quería, y las damas de honor estaban vestidas a su gusto. Había muchos invitados y todo parecía en su lugar, incluyendo el coche. La madre de Marusia, vestida con el mismo vestido de las fiestas del pueblo, parecía incómoda y avergonzada. Masa estaba furiosa. No quería que su madre estuviera en la fiesta y evitaba todo contacto con ella, incluso sin saludarla. Sentía que su madre no merecía su atención y estaba al borde de un ataque de nervios. Oleg, por otro lado, pensaba que Marina era una mujer decente. A pesar de las quejas de Masa, él seguía pensando que la futura suegra de Masa tenía sus cualidades. Durante el banquete, los invitados se reunieron alrededor de la mesa, y llegó el momento de los brindis. Marina tomó el micrófono en sus manos con un gesto que a Masa le resultaba irritante. Mi querida hija, querido Oleg. Desgraciadamente,
no hemos podido conocernos antes. Pero espero que en el futuro podamos compensar eso. La madre de Masa comenzó su discurso con una falsa humildad, pretendiendo ser una oveja inocente. El ojo de Masa se crispó ante la impertinencia de su madre, que estaba allí para parecer la víctima, a pesar de ser la responsable de los problemas de su familia y de haber vuelto loco a su padre. La ira de Masa la sacudió y decidió poner a su madre en su lugar. Levantó las manos en el aire y gritó: «No finjas que eres normal. Los invitados de Oleg no te conocen y podrían pensar erróneamente que no has hecho nada horrible, pero no es así. Eres un monstruo. Arruinaste toda mi infancia. Me hiciste llevar toda esa ropa sucia y apretarme con pescado apestoso. ¿Acaso sabes que te puedes ahogar con las espinas? Quizá me lo diste a propósito para matarme. Y esos asquerosos rebozuelos. Aún no puedo verlos. Comía demasiados cuando era niña por tu culpa, así que no podía ir a la ciudad hasta después del colegio. Por tu culpa, nací básicamente en el campo. Me privaste de mi padre y, en lugar de él, trajiste a nuestra casa a la abuela de otro, que está enferma y no tiene a nadie que la cuide. ¿Y a mí qué me importa? Me lo has arruinado todo. Y ahora vienes tú a hacer lo mismo. Sí, tonto mendigo, no mereces ni lavar el suelo en un sitio como este, pero has venido igual. Deberías haberle preguntado a tu abuela Nadia. Tal vez ella lo hubiera adivinado. O sí, se convirtió en un vegetal hace mucho tiempo sin ti. Eres completamente tonto. Sí. No te atrevas a hacer tus asquerosos brindis. Eres un paleto, no puedes aparecer en la sociedad decente. Respiró hondo y se volvió hacia el camarero. Quítale el micrófono y dile a seguridad que la saquen de aquí. Masa respiró hondo y volvió a su asiento. Hubo un silencio sepulcral. Los camareros y los guardias no tenían prisa por cumplir las órdenes. Tras muchos minutos de silencio, se oyó un murmullo en la sala. «Zorra desagradecida», murmuró la madre de Oleg mientras sacudía la cabeza. Uno de los amigos de Oleg no tardó en responder. «¿Qué puede haber mejor que la infancia en el campo?», dijo el amigo de Oleg, sorprendido por la actitud de Masa. Masa, sentada al lado de una amiga, susurró. Incluso la de Oleg. Los ojos de la amiga se entrecerraron con desagrado y su cara se puso roja. Se levantó bruscamente, la silla voló de debajo de ella como un corcho, y Oleg tomó el micrófono. «Yo también crecí en el pueblo y mi madre tampoco era rica, pero aún así le estoy agradecido por darme una vida. Sí, fue duro, pero siempre ayudé a mi madre. También comía lo que encontraba en el bosque y pescaba en el río. Fue la mejor época de mi vida». «¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a deshonrar a tu propia madre? Tu madre es una mujer hermosa, amable, sensible y cariñosa. Puedo verlo en sus ojos. ¿Y tú? No puedo creer que decidiera casarme contigo. Tu madre, por lo que me cuentas, ha pasado toda la vida cuidando de un casi desconocido necesitado de ayuda. No tiene». La furia de Oleg era palpable, y su mirada estaba llena de decepción. El ambiente en el restaurante se cargó de tensión, mientras Masa se hundía en el suelo, incapaz de enfrentar las duras palabras de Oleg. «O te disculpas con tu madre ahora mismo, o nos separamos», dijo Oleg, soltando el micrófono bruscamente y apartándose. Su voz temblaba de furia, y sus manos también. Masa, con la voz entrecortada y las manos temblorosas, tomó el micrófono. «Oleg, cariño, gracias, pero no deberías pelearte por mí», dijo, tragando saliva. «No sé qué he hecho para merecer todo esto, pero sigo queriendo a mi hija con todo mi corazón. La abuela Nadia murió hace unos meses. Ella también quería a Marusia». Marina metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó algo que tintineaba. Era un manojo de llaves. «Te dejó este piso aquí en la ciudad, Masenka», anunció. «Siempre quiso legárnoslo a nosotras. No teníamos a nadie más que a nosotras, y he vivido tan pobre todos estos años solo porque he estado ahorrando para ti, para la renovación de este piso. Así que he ahorrado y quería dártelo como regalo de bodas. Pero si lo necesitas, se lo daré a Oleg y me iré».
Masa parecía un pez varado en la orilla. Todo lo que podía hacer era tragar aire y retorcerse de vez en cuando. Primero su marido la había puesto en su sitio, ahora su madre estaba sorprendida con el piso, y Masa no se daba cuenta de que la abuela Nadia, pariente de su padre, era una mujer de ciudad. La tierra se iba de debajo de los pies de la novia, mientras miradas juiciosas e incluso de odio se dirigían hacia ella. Masa no sabía qué decir. Por primera vez en su vida, se sentía desorientada. Mirando a su hija una vez más, Marina continuó. Siento que hayas crecido sin padre. Pero tu padre bebía mucho, créeme. No te habría gustado vivir con él. Sé que crees que yo le llevé a ello, pero... Marina vaciló un momento y luego añadió. Tu padre era como yo. Gané mi primer dinero, salvé a mi madre de él, la trasladé a la ciudad y le conseguí un lugar donde vivir. Ahora es feliz, incluso ha encontrado un nuevo marido. ¿Y tú te atreves a acusar a tu madre de eso? ¿Y cómo puedes siquiera? Marina se pasó la mano por la cara, abatida. Así que no voy a pedirte que te arrodilles delante de tu madre. Sería lo justo. Pero si quieres ser mi esposa, es hora de enmendarte. Te enseñaré a respetar a tus mayores. Si no te comportas con sensatez, no te quiero. Empieza a pensar con la cabeza. Ya lo veo. La severidad en las palabras de Oleg y el dolor en la voz de Marina dejaron a Masa sin palabras, confrontada con la realidad de sus decisiones y las profundas heridas del pasado. La ceremonia, que había comenzado como una celebración, se había convertido en una dura lección de humildad y reflexión. Las lágrimas brotaron de los ojos de Masa mientras se tapaba la boca con la mano y salía corriendo al pasillo. Se encerró en el baño, se sentó en el inodoro y sollozó amargamente. Tal vez todos estos años había estado equivocada. Masa lloraba, recordando su infancia y dándose cuenta de la verdad. Su infancia podría haber sido maravillosa si hubiera aprendido a ver y apreciar todo antes. La abuela Nadia era sabia y amable, le contaba cuentos de hadas muy interesantes, y con su querida madre era tan agradable ir a pescar. Los vestidos que mamá solía hacer eran únicos, nadie más los tenía. Marusia se encontró llorando todas sus lágrimas sentada en el suelo del baño. ¿Y qué podía hacer ahora? Todo estaba arruinado. Su madre ya no querría ni hablar con ella. La abuela Nadia no volvería a leerle cuentos, y, a pesar de que su marido acababa de comprarle un piso, Masa no podía pensar en ello. «A la mierda con el piso», exclamó Masa. «No necesito ningún piso, ni siquiera necesito dinero. No es por nada que dicen que no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos». Masa aulló, jadeando con respiraciones profundas y ansiosas. De repente, oyó la voz cariñosa de su madre. Al escucharla, Masa abrió la puerta del baño y en pocos segundos estaba de rodillas frente a su madre, sin preocuparse de que su precioso vestido estaba arruinado. Lo siento, mamá, te lo suplico, soy una estúpida idiota, no volveré a hacerlo. No te guardo rencor porque eres mi madre, te quiero, dijo, entre sollozos. Marina, con una sonrisa feliz, acarició los brazos de su hija y respondió. Te quiero también, querida. Estoy contenta de que hayas entendido. De repente, la voz de Oleg sonó áspera pero complacida. Se permitió entrar al baño de mujeres y se quedó en la puerta, apoyado en la pared. Bien por ti, dijo Oleg, dirigiéndose cortésmente a su suegra. Perdónala, por Dios, por su estupidez. La he reeducado para ti, la he rehabilitado, pero te prometo que me ocuparé de ella. Reformaremos su casa, la visitaremos todos los fines de semana y luego los niños irán con su abuela a pasar las vacaciones de verano. Dijo esto de manera soñadora, mientras Masa, arrodillada y aferrada a los pies de su madre, asentía y tragaba sus lágrimas. Por supuesto que sí, dijo, sollozando. Perdóname, por el amor de Dios. Lo entiendo todo. La reconciliación en medio del dolor y la reflexión mostró un nuevo comienzo para Masa, su madre y Oleg, mientras se enfrentaban a sus heridas y buscaban sanar sus relaciones. Masa se quedó arrodillada frente a su madre, sintiendo como el peso de la culpa y la tristeza se desvanecía lentamente. Marina,
con una sonrisa cálida y una comprensión renovada, ayudó a su hija a levantarse y la abrazó con ternura. Oleg observaba desde la puerta del baño, su corazón conmovido por la reconciliación y la sinceridad de Masa. A pesar de las tensiones y los conflictos previos, el amor y la empatía habían logrado abrir un camino hacia la sanación. Vamos, cariño, dijo Marina. No llores más. Estás en tu boda, el día que siempre has soñado. Vamos a celebrar. Masa asintió, limpiándose las lágrimas y tratando de recomponerse. Con el apoyo de su madre y el amor de Oleg, se sintió fortalecida y decidida a enfrentar el resto del día con una nueva perspectiva. La fiesta continuó, y el ambiente, que antes estaba cargado de tensión, comenzó a despejarse. Los invitados, que habían sido testigos de la conmovedora escena, comenzaron a relajarse y disfrutar del evento. Oleg, con una sonrisa de satisfacción, se dirigió a la pista de baile. Tomó la mano de Masa y la condujo hacia el centro del salón. La música alegre y animada llenaba el aire, y la pareja comenzó a bailar juntos. Los movimientos de Masa eran suaves y elegantes, reflejando la paz que había encontrado en su corazón. Oleg la miraba con admiración, y juntos se movían al ritmo de la música, sus sonrisas iluminando la sala. Marina, observando a su hija y a su yerno, sintió una oleada de alivio y felicidad. La tensión que había sentido durante la boda se disipaba, y veía a Masa como la mujer que siempre había deseado que fuera, fuerte, amorosa y capaz de superar sus propios desafíos. Se unió a la pista de baile, bailando con alegría y celebrando la unión de su hija con el hombre que había demostrado ser su verdadero amor. La noche continuó con un desfile de risas, abrazos y felicitaciones. Los invitados disfrutaron de una cena deliciosa y de un banquete de postres que incluía todos los platos favoritos de Masa y Oleg. La música y el baile se convirtieron en el centro de la celebración, y el ambiente festivo envolvió a todos en una atmósfera de amor y alegría. Durante la recepción, Masa tomó un momento para hacer un brindis. Con una copa de champán en la mano, se dirigió a los invitados, su voz llena de emoción. Queridos amigos y familiares, comenzó. Quiero agradecerles a todos por estar aquí en este día tan especial para mí y Oleg. Hemos pasado por muchas pruebas, y hoy hemos aprendido lo que realmente significa el amor y la familia. Hizo una pausa, mirando a su madre con una sonrisa. Quiero agradecer a mi madre, Marina, por su amor incondicional y por estar aquí para mí. Aunque hemos tenido nuestros desacuerdos, hoy he aprendido a valorar todo lo que has hecho por mí. Tu amor y sacrificio han sido los pilares de mi vida, y te estoy infinitamente agradecida. Marina, con lágrimas de felicidad en los ojos, asintió y levantó su copa en señal de gratitud. Oleg, a su lado, sentía un profundo respeto y admiración por la fortaleza de Masa y por la reconciliación que se había producido. La noche avanzó y el ambiente se llenó de risas y música. Los invitados bailaron hasta altas horas de la madrugada, celebrando el amor y la unión de la pareja. La pista de baile estaba llena de parejas que se movían al ritmo de la música, y Masa y Oleg eran el centro de atención, rodeados de amigos y seres queridos. Finalmente, cuando la noche llegó a su fin, Masa y Oleg se retiraron a su habitación, exhaustos pero felices. Se miraron el uno al otro con amor y satisfacción, sabiendo que habían superado las dificultades y habían encontrado una nueva comprensión en su relación. No puedo creer lo maravillosa que ha sido esta noche, dijo Masa, acurrucándose en los brazos de Oleg. Ha sido increíble, respondió él. Y no podría haberlo hecho sin ti. Estoy tan agradecido por todo lo que hemos pasado juntos y por el futuro que tenemos por delante. Se besaron tiernamente, sabiendo que su vida juntos iba a estar llena de amor y aventuras. La luna llena iluminaba la noche, y la pareja se sintió envuelta en una burbuja de felicidad. A lo largo de los meses siguientes, Masa y Oleg construyeron su vida juntos con alegría y amor. El nuevo apartamento que Marina les había regalado se convirtió en su hogar, y lo decoraron con cariño y cuidado. La relación entre Masa y su madre se fortaleció con el tiempo, y las visitas a Marina se convirtieron en un evento regular en sus vidas. Masa y Oleg también decidieron tener hijos, y la llegada de los pequeños trajo aún más alegría a sus vidas. Marina, a medida que envejecía, se convirtió en una abuela cariñosa y sabia, disfrutando de cada momento con sus nietos. Masa y Oleg,
por su parte, siguieron construyendo una vida llena de amor y felicidad, siempre agradecidos por el viaje que los había llevado a este punto. La historia de Masa, Oleg y Marina es un testimonio de cómo el amor y la comprensión pueden superar los obstáculos más difíciles. Aunque enfrentaron conflictos y desafíos, el poder del perdón y la empatía les permitió encontrar un camino hacia la reconciliación y la felicidad. Y así, en un final feliz, la vida les ofreció un futuro brillante lleno de amor, esperanza y nuevas oportunidades.